que César Gaviria Trujillo ahora respalda la candidatura uribista y Germán Vargas Lleras también, que Jorge Enrique Robledo, el de izquierda, se opone rotundamente a votar por Gustavo Petro y que los de centro no saben para dónde agarrar. ¿Quiénes son los aliados de Iván Duque y Gustavo Petro? Hagamos memoria. Hasta en las democracias más avanzadas hay coaliciones entre partidos que le permiten a determinados sectores políticos sacar adelante un proyecto de gobierno que no tendría futuro en solitario. Las alianzas son necesarias, lo que pasa es que su puesta en marcha no siempre es tan deseable a ojos de los electores. A veces ayudan a ganar votos por un lado, mientras los ahuyentan por otro. Además, resulta curioso que en ese afán por conseguir mayorías, los políticos terminen haciendo pactos con aquellos a los que durante años criticaron, deslegitimaron e incluso denunciaron. ¿Recuerdan lo que decía el expresidente liberal César Gaviria Trujillo sobre el también expresidente Álvaro Uribe? Uribe tiene que presentar sus pruebas, o si no, este pueblo de Colombia va a estar gritando todo el tiempo: Uribe mentiroso, Uribe mentiroso, Uribe mentiroso. ¿Qué decía Andrés Pastrana sobre el mismo Uribe? El presidente Uribe se quiere quedar con este partido conservador, bienvenido, porque ese es el partido de la corrupción. ¿O con quién peleaba y en qué tono Germán Vargas Lleras? Doctor Álvaro Uribe trató de vincularme con Mancuso. Esos hechos ya fueron constatados por la justicia. Y lo que arrojó esa investigación es que el que era verdadero amigo de Mancuso y quien recibió todo su apoyo era el doctor Álvaro Uribe. Y ni hablar de lo que Uribe pensaba de sus competidores. El país tiene antecedentes muy graves, como cuando un gobierno creó los Pepes, se juntó con ellos para combatir a Pablo Escobar, y de ahí surgió Don Berna, ese tenebroso criminal extraditado por nuestro gobierno. Pero como diría Sabas Pretel, al tratar de justificar la voltereta aquella con la cual su ex jefe Álvaro Uribe logró modificar la Constitución y hacerse reelegir como presidente: la política es dinámica. De hecho, en Colombia, más que alianzas programáticas, lo que se imponen son los pactos burocráticos. Los ha habido de todos los estilos: acuerdos de poder, lealtades personales, tradiciones partidistas, traiciones partidistas, alianzas por debajo de la mesa, de todo. En público se justifican con la idea de que hay que buscar lo mejor para el país, pero tarde o temprano terminan saliendo a flote otros tipos de intereses que no se le contaron al electorado al momento de sellar alianzas. Cupos indicativos, partidas presupuestales, mermeladas, entre muchas otras. Durante más de un siglo la puja política en el país estuvo en manos de dos partidos, el liberal y el conservador. Se resolvía en las urnas a punta de votos y en las calles a punta de bala. Como la gente se mataba por la simple pertenencia a un partido político, los jefes liberales y conservadores sellaron una curiosa alianza a la que llamaron Frente Nacional. Era un pacto para alternarse el poder y la burocracia durante 16 años. Otra alianza muy recordada es la de las elecciones presidenciales de 1998, cuando Horacio Serpa, el candidato liberal, perdió frente a Andrés Pastrana, quien no solo fue apoyado por el conservatismo, sino que hizo pacto con el sector liberal de Alfonso Valdivieso. Uno de los puntos en común contra Serpa y Samper era el escándalo por el ingreso de millones de dólares de los narcos a la campaña presidencial de este último. El pacto entre Pastrana y los liberales se llamó Gran Alianza por el Cambio. Por el mismo año se gestaba una coalición independiente liderada por Noemí Sanín, Antanas Mocus y Carlos Lleras de la Fuente, que sacó 2,8 millones de votos en las elecciones presidenciales. En 2002, Álvaro Uribe se postuló a la presidencia por fuera del Partido Liberal y ganó haciendo oposición a Andrés Pastrana y su proceso de paz con las FARC. Se dijeron de todo y mucha gente creyó que sería imposible verlos algún día en la misma orilla. Ese año los conservadores escogieron como candidato presidencial a Augusto Ramírez Ocampo, pero lo abandonaron al ver que no marcaba en las encuestas. Después postularon a Juan Camilo Restrepo y también lo dejaron solo para adherir a Uribe, tal y como hizo un grupo de liberales que abandonó a Horacio Serpa cuando vio que las encuestas no le eran favorables. Los caciques dejaban a sus candidatos por irse hacia el que más opciones de triunfo tenía. En 2006, Serpa ganó la consulta del Partido Liberal, pero perdió la presidencia contra Uribe y su coalición Primero Colombia, que reunía al partido de la U, el Partido Conservador y Cambio Radical. Sí, el de Vargas Lleras. Carlos Gaviria del Polo Democrático quedó segundo y Serpa fue tercero. En 2010 el uribismo buscó extender las alianzas. Ese año la Corte Constitucional le puso freno al irregular proyecto de referendo con el que Álvaro Uribe buscaba un tercer mandato. Los uribistas se la jugaron por lograr que Andrés Felipe Arias fuese su candidato desde el Partido Conservador,
pero este resultó derrotado frente a Noemí Sanín en la consulta interna. Luego ungieron a través del partido de la U a Juan Manuel Santos, quien ganó la presidencia. Pero Uribe y Santos terminaron partiendo cobijas. ¿Se acuerdan por qué? Porque Uribe se sintió traicionado por Santos, a quien acusó de usar su nombre para llegar a la presidencia y abandonar luego el ideario por el cual fue elegido. La prueba más contundente: Santos buscó un acuerdo de paz con las FARC. Ese año Cambio Radical y el Partido Liberal también habían presentado candidatos propios en contra de Santos, ni más ni menos que Germán Vargas Lleras y Rafael Pardo respectivamente. Ambos terminaron luego trabajando para el ganador. En 2014, ante la agudización del divorcio con Santos, Uribe le montó competencia a su campaña reeleccionista a través de Óscar Iván Zuluaga, quien ganó en la primera vuelta, pero perdió en la segunda. En efecto, le pasó lo mismo que a Serpa con Pastrana. ¿Cómo hizo Santos para ganar? Pues montando una alianza entre el partido de la U, el de Santos, el Partido Liberal, de César Gaviria, Cambio Radical, de Germán Vargas Lleras, y el Movimiento Progresista, de Gustavo Petro. La defensa de la paz era la bandera que los unía. En 2018 todo volvió a cambiar para la primera vuelta presidencial. Barajaron de nuevo. Vargas Lleras hizo campaña en contra del proceso de paz logrado por el gobierno para el que él trabajó, pero perdió en primera vuelta. El candidato liberal Humberto de la Calle hizo lo contrario, salió a defender el acuerdo con las FARC que él mismo había liderado, pero también perdió. Le fue mejor a la candidatura de centro de Sergio Fajardo, que logró 4,5 millones de votos, aunque no le alcanzó para pasar a segunda vuelta. Y Uribe, después de 8 años en la oposición, volvió a ganar en una primera vuelta a través de Iván Duque, el más novato de los candidatos. Gustavo Petro pasó a segunda vuelta con el Movimiento Colombia Humana, que obtuvo la segunda mejor votación. Llegó otra vez el momento de las alianzas y apenas 3 días después de la primera vuelta quedó armado el mapa. Los liberales, liderados por César Gaviria, terminaron uniéndose al candidato presidencial de Álvaro Uribe, del mismo expresidente del que antes decían que... ¡Uribe mentiroso! En otras palabras, el partido que impulsó el histórico acuerdo con las FARC terminó respaldando al candidato que se opuso a la iniciativa. Y de la Calle terminó solo hasta para decir que votará en blanco. Los conservadores, después de 2 periodos en la oposición, le apostaron a regresar al gobierno apoyando al uribismo. Así se han mantenido en el poder, pues hace 20 años no tienen candidato propio con posibilidades de triunfo. Ellos dicen que Duque sí lo representa, porque fue escogido por voto popular en consulta contra la candidata conservadora Marta Lucía Ramírez, su fórmula vicepresidencial. Por los lados de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras trabajó en el gobierno que hizo la paz, pero su partido también terminó apoyando a Duque. En la Coalición Colombia, dado que Sergio Fajardo hizo campaña en contra de los extremos, optó por votar en blanco para segunda vuelta. Su movimiento está integrado por 2 grandes vertientes. Los verdes, que rechazan contundentemente la candidatura uribista, pero pusieron condiciones para apoyar a Petro, y el Polo Democrático, que por mayoría decidió apoyar a Petro, pero tiene un sector liderado por Jorge Enrique Robledo que optó por el voto en blanco. Los acérrimos rivales de ayer son los mejores amigos de hoy. Y los que se daban palmaditas y se juraban lealtades terminan ahora en orillas opuestas. Sí, la política es dinámica.